La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos a ver de cerca al programa Conversando de la región de los lagos. En el día de hoy vamos a conversar con Néstor Holzapfel sobre temas de arquitectura, sobre temas de sustentabilidad, de desarrollo humano y sobre teorías más complejas que aquejan la arquitectura. ¿Cómo estás, Néstor? Aquí estamos, bien, dentro de lo posible. Bien, Néstor tiene una larga experiencia en arquitectura. En la arquitectura se especializó posteriormente en ser constructor, una empresa constructora, y en la región de los lagos tiene varias obras que pudo ejecutar. Hoy día estamos particularmente interesados en esta ecuación de sustentabilidad de las ciudades, en la cual él postula una cierta relación de densidad urbana con el objetivo de proteger el planeta y de configurar ciudades que tengan perspectiva de duración en el futuro. ¿Cómo es esta concepción que tú has titulado SOFA y que pretende tener una ecuación de cómo se deben diseñar la densidad en las ciudades y en los planes reguladores? Mira, el problema del manejo urbano se reduce constitucionalmente a que dicho manejo está radicado lógicamente en la autoridad. La que ejerce su regulación y manejo de las ciudades a la confección de los conocidos planes reguladores que norman, rigen y hacen posible dicha función del Estado fundamentalmente. El plan regulador es el instrumento vinculante constitucional del país para regular el funcionamiento SOFA, sistémico, orgánico, funcional, armónico, de todo lo gregario humano urbano. Vale decir, todo centro urbano está sujeto a una regulación que debe hacer el Estado para todos los efectos de lograr una vida comunitaria gregaria por el bien común de la comunidad. Es decir, en lo que tú postulas, las ciudades no deberían crecer por la libre, no debería ser el neoliberalismo ni el mercado sin regulación el que prima, sino que debiera haber de manera sistémica, orgánica, funcional y armónica una manera de preocuparse de la densidad, de los habitantes, con el objetivo de proteger al planeta y establecer ciudades en la cual la convivencia sea posible. No es tal vez el orden en que tú me estableces la pregunta, que son el orden que tú me estás sugiriendo no es sino el resultado final que hace necesaria la regulación de la ciudad. Pero eso es por el mal uso que nace tal vez de la fijación de la norma. ¿Cómo hacer funcional, sistémica, orgánica y armónica una ciudad? Porque son los 4 factores de vida inserta en la vida humana, en toda concepción de vida en la Tierra. La vida es un ente sistémico, orgánico, funcional, armónico, que
la densidad de vida hace incompatible la sustentabilidad global. Y nosotros tenemos que regular esa calidad de vida, so pena de liquidar los recursos de la naturaleza que están en juego en el proceso de vida orgánica. ¿Esa densidad de vida es igual para cualquier tipo de ciudad, para cualquier lugar, o esa densidad es relativa al entorno, a las características del lugar donde se planifica, donde se postula ese asentamiento urbano? Mira, todas las ciudades son distintas. Como tú eres distinto a mí, o yo soy distinto a él. Si yo radico la tentativa de normalizar sustentablemente la vida gregaria de los individuos urbanos, de los ciudadanos urbanos ya, constitucionalmente constituidos en ciudad, lo tengo que hacer sistémico, orgánico, funcional y armónico, fisiológico estos factores. Y si son fisiológicos, son comparables, son medibles, son así ecuacionales, vitales para la vida gregaria urbana de una ciudad normada con un plan regulador. Si tomamos, digamos, dos ejemplos cercanos, la ciudad de Puerto Montt y la ciudad de Puerto Vara, ¿cuánto reñido estarían con este concepto que tú... ¿Cuánto qué dices? ¿Cuánto reñido, cuánto contradictorio estarían con este concepto que tú postulas? No. Resulta que los factores sistémico, orgánico, funcional, armónico son básicos, naturales y sustentables de vida en la naturaleza. La naturaleza es la que hace distinto, según su ubicación en el espacio y tiempo global, a los individuos y a su aglomeración gregaria urbana. Todo individuo es distinto al otro. En resumen, la ecuación no es sino el uso de los factores de vida del individuo, míos, para hacer posible la vida urbana en la ciudad. Uso los mismos factores de vida para poder plantear, evaluado cada uno de esos factores. ¿Y cómo los evalúo esos factores para poderlos usar en la ciudad? Los evalúo a través de el censo. Un censo que me dé los antecedentes de lo que pasa en la vida gregaria urbana. Y ese censo es en búsqueda de los índices evaluados, comparables, sistémico, orgánico, funcional, armónico, en 4 factores o subfactores, que son bio, la vida, es la pregunta sintética que yo le puedo hacer a la ciudadanía para poder hacer un plan regulador de manejo urbano ecuacionable. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que se tiene que hacer para mantener la vida urbana? ¿Qué calidad de vida tiene usted en su ciudad? ¿Le gusta su ciudad? ¿La siente suya? ¿Te agrada la ciudad? De 1 a 10, ¿qué nota le ponen? Cualquier cifra. Un 4. Un 4.
¿Es sistémica la ciudad? De 1 a 10, todo su organismo administrativo, municipal, comunal, estatal, ¿funciona sistémicamente? ¿Qué nota le pone? Un 3. Y así sucesivamente le hago la consulta a la ciudad, previo a hacer el plan regulador ecuacional. Le pregunto a la ciudad por los 4 factores: sistémico, orgánica, funcional, armónico. Ya, pero suponiendo un ejemplo bien concreto, suponiendo que Ensenada se transforma en comuna autónoma, Ya. y que tú tienes la misión de hacer este Sí. sistema, aplicarlo aquí en esta nueva comuna que tiene hoy día más bien características rurales porque hay poca gente que vive en ella. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo tú lo aplicarías a una realidad concreta en la cual tú estuvieras partiendo como director de obras con todas las posibilidades de establecer las normas de un plan regulador? De eso se trata. Tú me estás planteando lo contrario a lo que pudiera hacer compararme con Puerto Vara, con una ciudad desarrollada como Exactamente. Santiago o como París o Londres. ¿Ah? Aquí prácticamente no hay nada. Si tú le preguntas al ciudadano que vive en Ensenada, que se dedica al cultivo de la tierra o a hacer turismo o a la compra o venta de cualquier cosa, si tú le preguntas, le haces las 4 preguntas, que las mismas 4 preguntas se las repite a un ciudadano de Puerto Vara, a un ciudadano de Puerto Montt, a un ciudadano de París o de Santiago, la misma pregunta, en las mismas circunstancias, le haces la misma pregunta. ¿Qué te van a responder los 4? Los 4 te van a responder distinto. Te van a calificar su sistema de vida, sistémica, orgánica, funcional, armónica, distinto. Ya, pero eso es por la negativa, por la crítica a lo que No, hay. no, la yo te digo, si tú tuvieras la oportunidad de hacer algo nuevo, ¿ah? Que está virgen, como es esta futura comuna autónoma de Ensenada, ¿cómo tú le darías esos parámetros de una ecuación que satisfaga, digamos, a los habitantes de acá, o a los futuros habitantes que podrían interesarse en vivir en Ensenada? Eso viene de la relación, viene con el asunto del censo. La respuesta viene con el censo. Viene la respuesta con el censo, ¿por qué? Porque yo, ciudadano, urbano, mi vida es biunívoca con la ciudad, biunívoca con la ciudad. La relación fisiológica que hay entre yo, ciudadano de mi ciudad, con la ciudad misma. Hay una relación fisiológica ahí, porque cada factor que influye en mi calidad de vida urbana está determinado por razones fisiológicas, las mismas razones fisiológicas que hay en el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano. Si en el cuerpo humano le falla el hígado al ciudadano, le falla el hígado, ¿por qué razones? Porque falló la fisiología, la ciencia fisiológica, que se mide, que se compara. O sea que, digamos, en este caso de Ensenada, como el mismo concepto es interactivo, ¿sí?, entre la realidad y la planificación, ¿sí?, y la tendencia, por lo tanto no es posible hacerlo de ahora. Hay que ir interactuando con los ciudadanos que están viviendo en las ciudades para ver lo que ellos quieren. Estás empezando a planificar. Ya. Estás empezando a estudiar tal vez un posible plan regulador de Ensenada cuando sea comuna. Ya. Y cuando sea comuna lo vas a seguir haciendo, porque es evolutivo en el espacio y el tiempo, en función de los recursos y de la naturaleza. Y eso es ecuacionable, porque las respuestas que te van a dar, tú las puedes concitar en una cifra comparable. Y al final, ¿a qué llegas? Cuando tienes las cifras, llegas al mismo factor de vida que tú lo llamas ADN, en el caso tuyo. También puedo llegar al ADN de una ciudad. Y si lo puedo evaluar en números, lo puedo mejorar o echar a perder. Bien, con esta
explicación sobre la necesidad de una armonía para encontrar la sustentabilidad de una ciudad, para interactuar en su evolución, en su desarrollo a cada etapa con sus habitantes, es que vamos a finalizar esta primera parte de la entrevista con Néstor Holzapfel, arquitecto, el cual nos está explicando algunos de sus conceptos sobre el desarrollo sustentable. Hagamos una pequeña pausa y volvemos con ustedes. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación con Néstor Holzapfel y en esta parte vamos a validar su larga experiencia como por 60 años de arquitecto, como constructor de muchas obras aquí en la región. Y en particular nos ha llamado la atención de una de ellas, que se presentó un proyecto de la Dirección de Arquitectura y él como constructor le tocó hacer, fabricar, terminar la cárcel de Chinchín. Sobre ese proceso de construcción de la cárcel, ¿quién era el autor del proyecto en la cual a ti te tocó ser la empresa constructora? Tengo entendido que fue Andrés Crisosto, un funcionario de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Y entonces a ti ese proyecto se lo entregan o lo licitan con una empresa constructora en la cual tú te hiciste cargo de la construcción. ¿En qué año se inició la construcción de Chinchín? No me acuerdo. ¿Y en qué época se terminó? 1 año y medio después, creo. Y eso fue un poquito antes del golpe de Estado del año 73, tengo entendido. Bastante tiempo antes, parece. ¿Sí? Por lo menos unos 10 años. Ya, ¿y cómo en esa cárcel, cómo estaban diseñados los espacios, cómo estaban diseñados el tratamiento que se le daba a los presos en sus celdas como en sus espacios de esparcimiento? Mira, desde el punto de vista arquitectural, la cárcel de Chinchín era un proyecto moderno. Ya. Sistémico, orgánico, funcional, armónico, que respondía al destino y la necesidad de cumplir su rol de cárcel. Tú sabes lo que significa cumplir un rol de cárcel y el por qué es necesario en la sociedad constituida urbana, ¿no? Que no es el caso, diríamos. Pero era, desde el punto de vista de construir una cárcel, era un buen proyecto arquitectónico, urbano, necesario, urgentemente necesario en esa época, porque no la había. En esa época era el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura la que hacía los proyectos y posteriormente lo que se licitaban era las empresas constructoras que participaban a su ejecución. A diferencia del día de hoy que los proyectos los hacen las empresas privadas y según concursan directamente con el Ministerio de Obras Públicas, ahorrándose una serie de costos, digamos. Tú estás separando. Las obras públicas las hace el Estado. Pero estoy hablando del diseño. Bueno, las proyecta el Estado para construirlas y el Estado las construye en función de su funcionalidad constitucional.
Y las obras privadas los hace la empresa y los talleres arquitectónicos y urbanísticos privados, como un negocio. Ya. Pero lo que yo El quería- Estado, circunstancialmente, y por las razones políticas que sea necesario aplicar en un momento dado, puede omitir hacer su propio proyecto y contratarlo con la empresa privada, lo que se usa mucho ahora más que antes. La pregunta sobre la particularidad de la cárcel de Chinchín es que después de que tú estuviste a cargo de la ejecución de la obra, después del golpe del 73, te encontraste repentinamente adentro de ella, Como reo, como reo. claro, preso. Entonces resulta un poco contradictorio, por un lado, hacer una obra y después encontrarse privado de libertad por las condiciones que todos conocemos del 11 de septiembre. ¿Qué sensación te dio a ti cuando te llevaron por primera vez a Chinchín, cuando estabas preso después del golpe de Estado? No sé, es casi irrisorio, ¿no es cierto? Mirado históricamente hacia atrás. Es anecdótico. Pero es una contradicción de la sociedad ¿Ya? aparente, porque las condiciones políticas cambiaron en los términos violentos en que sucedió en Chile, ¿no? Y todo individuo en el desarrollo de su vida toma actitudes políticas, entre ellas yo, que era el contratista, y hice de mi calidad de contratista una razón política de subsistencia. ¿Mm? Y profesionalmente, que se presume totalmente ausente del criterio político, profesionalmente, ejercí la profesión como constructor en ese momento. Postulé a la propuesta, gané la propuesta, se hizo el contrato, cumplí el contrato, hice la cárcel como estaba proyectada normalmente. Tenía una garantía de responsabilidad sobre el resultado práctico del uso de la obra, cosa que hoy día casi no se usa. Y tenía responsabilidad por 5 o 10 años de que las obras que yo hice funcionaran y dieran respuesta a las solicitudes para lo que la obra fue hecha. Y en esa calidad me tocaba 3 o 4 o 5 años después de inaugurar la cárcel ir a destapar los alcantarillados, porque los reos habían tapado los alcantarillados, habían roto unas ventanas, se habían cortado unas cadenas, se habían roto unos vidrios, y era responsabilidad mía reponer lo que en el uso práctico del bien inmueble podría atribuirse a una falla de la calidad de la construcción. Eso lo cumplí periódicamente. Ya, pero eso fue en el periodo ya posterior Ya. de la garantía que la empresa constructora tenía que dar a una obra Claro, pública. claro. Pero yo Pero diría, tú me estás preguntando- en la primera parte, digamos, la primera parte, cuando te llamaron detenido a una Bueno, pero cárcel esa- de Chinchín, Sí. es que esta cárcel cumplía las funcionalidades ¿Sí? que tú esperabas que debían tener los prisioneros, Sí. aunque tú estuvieras contra tu voluntad y no hubieras cometido ningún Claro, delito pero, específico. esa es una prueba porque... Cumplía las funcionalidades para lo cuales tú te imaginabas que uno tenía que tener cuando estaba preso. Claro, pero resulta que yo caí preso porque hubo un golpe de Estado en Chile. Y las consecuencias de un golpe de Estado son impredecibles respecto del régimen vigente. Y una de las consecuencias imprevisibles de haber tenido una actitud aparentemente política, porque yo no era miembro de partido alguno en ese momento, del golpe de Estado, pero sí tenía opinión política, manifiesta. Por esa sola razón, en las redadas necesarias del golpe de Estado militar, político, económico, las personas que tenían esa postura frente a la realidad y el manejo urbano, concretamente, como profesional, contradictorio para la teoría sostenida por la causa del golpe de Estado,
pasamos a ser reos. Y a los reos hay que mandarlos a la cárcel, por causa justificada, si es que es posible justificar la circunstancia. Bueno, y después de estar preso en varios locales, interrogado como corresponde, según ellos, bueno, fui mandado a la cárcel. ¿Cuál era el régimen interno que tenía la cárcel? ¿Cuál era el tratamiento que hacían los gendarmes de los prisioneros? Conmigo, el caso conmigo era un caso muy especial, porque yo tenía relaciones frecuentes por los antecedentes que conté de que yo tenía que estar en la cárcel respondiendo a los daños que hacían los reos en la cárcel, como en calidad de contratista. Y entonces yo tenía muy buenas relaciones con la autoridad de la cárcel, con el alcaide de la cárcel, que era el oficial mayor de la gendarmería, que cuando me ve llegar detenido en un jeep militar, no tenía dónde meterme. Me dice, pucha, don Néstor, usted detenido, no tengo dónde meterlo. Entonces, circunstancialmente, 2 o 3 días antes habían detenido a un médico argentino que trabajaba en el área nuestra, en el hospital regional, a cargo del buque cirujano Videla. Era el médico que atendía la medicina rural marítima en el barco cirujano Videla, que siendo ciudadano argentino tal vez habría postulado algunas posiciones políticas antes del golpe y por esa causa fue detenido. Y me acordé que había sido detenido 1 o 2 días antes que me pasara a mí. Y le dije al alcaide, usted tiene aquí un preso al doctor, se me olvida. Ya no importa. Y métame con él. Claro, ¿por qué no me pone con él en alguna celda donde esté él? Me dijo, no puedo porque ahí es la celda de los extranjeros, me dijo. ¿Y quiénes son los extranjeros? Bueno, hay un uruguayo, hay un español y está el argentino. Son 3 y las celdas son para 2. Usted sabe que son para 2 personas máximo. Le dije yo, bueno, pero donde hay 3 pueden caber 4, le dije. Y me mandó a esa celda. Y fue muy entretenida e instructiva la experiencia. Y me pusieron preso. Pero no era la primera vez que me tomaban preso a mí, porque yo estuve preso antes en sucesivas detenciones y allanamientos a mi hogar. Estuve preso en cada allanamiento, en el regimiento, en carabinero, en investigaciones. Eso corresponde al regimiento Sangra, a la 5ª Comisaría Carabinero. Claro, y en el cuartel de investigaciones. En la PDI. Claro. ¿Y por qué razón? Porque resulta que los militares del golpe militar le ordenaron a cada servicio a perseguir a los dirigentes políticos de cada uno de los partidos base de la Unidad Popular, del gobierno. A los comunistas a uno, a los socialistas a otra repartición, y a los miristas. Por cada afiliación política le dieron la orden a cada una de las reparticiones públicas de detener a los dirigentes. Y yo caí en manos de investigaciones porque tenían orden de detener a los miristas, otros tenían orden de defender a los radicales, otros tenían orden de defender a los demócratas cristianos, otros de defender a los comunistas. Bueno, y yo, como casi todos esos colegas, llegué preso en la misma circunstancia, porque la orden era mandarlos a la cárcel. Y después, digamos, como conclusión de toda esta estadía tuya en un edificio que tú construiste y que después tuviste que, como usuario de él, digamos, ¿qué lección sacas de cómo deben ser construidas las cárceles o cuáles serían sistemas de rehabilitación o de privación de la libertad
de manera coherente con este sistema orgánico, funcional, armónico de las ciudades. ¿Cómo sería, qué aprendiste tú, qué lecciones sacaste de esa cárcel de Chinchín respecto a lo que tú pensabas? No sé, yo solamente puedo emitir opinión del funcionamiento profesional, el resultado del ejercicio profesional de hacer una cárcel como fue proyectada, y respecto de mi detención, cómo funcionó conmigo. Ya. ¿Ah? Porque tú has de saber que las cárceles fueron usadas también para otros fines. Entonces, yo tuve la suerte de que mi proceso de paso por la cárcel fue muy breve, fue muy funcional y paradojalmente fue sistémico, orgánico, funcional y armónico también. Ya. ¿Ah? Porque no era la primera vez que yo estaba detenido, como te digo. Yo había sido detenido en el regimiento, había sido detenido en la cárcel, había sido detenido en investigaciones y en carabineros, e interrogado. Y en la Fuerza Aérea también. Ya. Entonces, interrogado, afortunadamente conmigo, yo diría, yo no pasé la experiencia de los detenidos desaparecidos o detenidos políticos de la época cruel, diríamos. Porque yo, como contratista del Estado, había construido parte de las obras iniciales en el aeropuerto del Tepual y estaba construyendo un nuevo regimiento en la ciudad de Puerto Montt, como contratista de las Fuerzas Armadas. Así que en determinada forma, las autoridades de las Fuerzas Armadas, a raíz del golpe que me ordenaron detener a mí, lo hicieron por razones políticas. Y yo no sufrí los horrores de las detenciones políticas de la época. Al contrario, yo tuve mucha suerte porque todo el mundo fue casi deferente conmigo en función de las circunstancias que se vivían, que eran atropellos a los derechos humanos, obviamente, pero no en el grado de intervención física, interrogatorio oneroso y de todo tipo de deficiencias de manejo que se hizo en ese momento respecto a la civilidad. Bien, con estos dos casos sobre ciudades sustentables, sobre coeficientes de densidad y sobre la vida en Chinchín, queremos agradecerle a Néstor esta conversación y que él nos diga unos últimos comentarios sobre lo que evoca este tema. Yo tengo un recuerdo jocoso. ¿Sí? Jocoso, no sé si hay tiempo para contarlo. Sí, sí. ¿Ah? En esa cárcel había 3 extranjeros, un español, un uruguayo y un argentino. Parece chiste eso. A la que yo fui, yo era el chileno, invitado a piedra y con no muy buenos ojos, porque fue Arauzal en esa época. A mí ya me había pasado en la detención en el cuartel de investigaciones, que en la noche de la celda mía, solitario, me metían un segundo preso, con el que no necesariamente entrábamos en diálogo. Nos identificábamos, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué te pasó? Bueno, en ese tiempo a los presos políticos les metían subrepticiamente compañeros de prisión. Y en la mayoría de los casos, en casos muy especiales, eran miembros de las Fuerzas Armadas. Eran soplones. ¿Ah? Para sacar la información. Sacar información. Eso me pasó a mí. Y en investigaciones, previo a ir preso a la cárcel. Y en la cárcel llegué a una celda donde había 3 presos políticos. Y los presos políticos me manifestaron de frentón que yo no era bienvenido porque era un chileno que podría ser un soplón. ¿Y cuál es la anécdota? Entonces la teoría alegre es que cuando yo me enfrenté a esa realidad de desconfianza, les dije, mire, yo no soy soplón.
Yo estoy preso, no sé por qué estoy preso aquí, cuando yo he estado preso en 3 o 4 partes ya. Me mandaron aquí, pero yo no soy soplo. Y el doctor me conoce. Y somos compañeros de pensamiento, por lo menos con ese doctor, éramos vecinos. Bueno, se relajó la relación. Y en la tomada de mate, estaban tomando mate. Y en la tomada de mate, contamos por qué te detuvieron, cada uno. ¿Por qué estás aquí? Y cada uno contó la historia. Y había un español, un gordito, simpático era, que contó lo siguiente. Yo no sé por qué estoy aquí. En Castro yo vine a ver a mi novia. Y cuando corrió el rumor de que había que ir a la cancha de aviación porque iban a llegar los helicópteros, había que ir a ver los helicópteros. Y yo fui a ver los helicópteros que llegaban. Era un movimiento de las Fuerzas Armadas. Y en esto de subir y bajar presos políticos a esos helicópteros, vino el teniente no sé cuánto de carabineros y me tomó a mí del brazo y me metió con la ayuda de otro carabinero al helicóptero. Y por eso estoy aquí. ¿Y qué pito tocas tú políticamente? No tengo idea de la cuestión política. Bueno, ¿y por qué te puso el teniente carabinero arriba del helicóptero? Porque ese huevón pretende a mi novia que yo vine a ver. Bien, con esta historia jocosa del español que lo subieron al helicóptero por un celo que tenía un carabinero, terminamos esta entrevista y será conversando de la región de los lagos hasta la próxima semana. Gracias, Néctor. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en las cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas.